Ahora me corresponde presentar a doña Damaris Vargas Vázquez. Ella es jueza de la República de Costa Rica y se ha desempeñado durante mucho tiempo como magistrada suplente de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, y es una estudiosa del género, un gran ser humano, una gran profesional, una compañera mía, y yo la verdad es que me complazco esta mañana en presentarla a todos ustedes. Voy a leer su currículum para que los que no la conocen como la conozco yo tengan la posibilidad de entender cuál es la calidad de la propuesta que esta mañana nos va a presentar. Doña Damaris es doctoranda en Derecho Comercial y Procesal Civil, es máster en Administración de Empresas con especializaciones en Administración de Proyectos y Justicia Constitucional. También es formadora iberoamericana en Ética Judicial. Fue electa como alcaldesa en 3 ocasiones y dentro de su impresionante currículum judicial tiene el de haber sido jueza agraria, representante ante el Consejo Consultivo de los Jueces y las Juezas, representante al Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de los Jueces y Juezas y magistrada suplente de la Sala Primera hasta el 2017. También colaboró como gestora del proyecto de implementación de la reforma procesal, agraria y agroambiental. Ha sido parte de varias comisiones del Poder Judicial, entre ellas la Comisión de Gestión Ambiental Institucional, Comisión de Acceso a la Justicia, Comisión de Ética y Valores y Comisión de Género. También se desempeña en la docencia en la Universidad, Escuela Libre de Derecho, en la Escuela Judicial del Poder Judicial, en el Colegio de Abogados. Tiene múltiples publicaciones sobre derecho agrario y ha participado en diferentes seminarios, talleres y cursos relacionados con la función judicial. Es entonces para mí un honor presentarles a doña Damaris Vázquez, que inicia de esta forma su disertación esta mañana. Muchas gracias, doña Iris Rocío. Es un honor para mí estar en esta mesa compartiendo con la excelente disertación que hizo ahora la magistrada Sara Veras de República Dominicana. Realmente nos dio cátedra sobre el tema de cómo ha ido evolucionando, eliminando el sistema sexista para pasar a la posición feminista de la diferencia entre sexo y género. Mi planteamiento está referido básicamente a cómo ha sido el desarrollo del tema de ética en la Cumbre Judicial Iberoamericana y cómo podemos relacionar eso también en los avances en tema de cumbre de género y el desarrollo que ha hecho el Poder Judicial de Costa Rica. Básicamente, inicio mi presentación. Gracias. Inicio mi presentación refiriéndome a los objetivos de desarrollo sostenible. En lo personal creo que debemos empezar con el análisis de lo general a lo particular. Hay un compromiso muy importante que se ha hecho a nivel mundial por muchísimos países de los cuales Costa Rica es parte, que es los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. En realidad este planteamiento que se está haciendo es muy importante porque es el que va a darnos línea de cuáles son las acciones que tenemos que desarrollar en todos los países, no solamente en el tema de género, sino también de ética u otros de interés de todos los planetas, hasta el 2030. Son metas muy importantes. El Poder Judicial de Costa Rica ha adquirido el compromiso en el plan y modelo de gestión a nivel de país para adscribirnos a lo que son los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030. Dentro de esos objetivos nos encontramos con el objetivo 5 denominado lograr la igualdad entre género y empoderar a todas las mujeres y niñas. Es muy importante este objetivo porque de este amarre que se está haciendo a nivel mundial, porque es la gran mayoría de los países que están adscritos a los objetivos de desarrollo sostenible,
es necesario que cada uno de los países, y dentro de los países, cada uno de los poderes, dentro de ellos el Poder Judicial, estemos dando informes periódicos, informes anuales de las acciones que vamos desarrollando. Dentro de esas acciones está, por lo menos en el caso del Poder Judicial de Costa Rica, la existencia de una política de igualdad de género. Esa política fue aprobada por Corte Plena, que es la jerarquía máxima del Poder Judicial nuestro. También la participación de las mujeres en las estructuras del Poder Judicial, la política de acceso a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, varias políticas aprobadas por nuestra jerarquía máxima, la existencia en el Poder Judicial de una Secretaría Técnica de Género y Acceso a la Justicia y un observatorio de violencia de género contra las mujeres. Esto es importantísimo porque estamos evidenciando aquí lo que se está dando, especialmente en el caso de nuestro país en los últimos tiempos con los homicidios de mujeres. Importante el enfoque que está dando el Ministerio Público actualmente de que esos homicidios se parta de que son femicidios y solamente por descarte se sigue la investigación de otra forma, no en sentido inverso, para hacer un abordaje adecuado y oportuno. En relación con el abordaje que también ha hecho el Poder Judicial de Costa Rica, está lo que es el informe del Estado de la Justicia y la política de justicia abierta. Este informe del Estado de la Justicia lo tiene el Poder Judicial como un observatorio externo para que sea la ciudadanía y los órganos independientes quienes nos vengan a indicar cuáles son los desafíos que tiene que desarrollar el Poder Judicial en cuanto a las mejoras en los diferentes aspectos. Entre ellos está lo que es gobierno judicial, indicadores territoriales de justicia, calidad del recurso humano y otros que se mencionan. Todos estos están transversalizados en el tema de género, es decir, se hacen observaciones específicas de cuál es la situación de nuestro Poder Judicial en relación con la designación de mujeres en diferentes puestos, la atención a mujeres en condición de vulnerabilidad, la atención de los homicidios. Todo este abordaje es fundamental y queda amarrado con este informe del Estado de la Justicia que se emite todos los años, como parte de la política de justicia abierta que está al servicio de todas las personas que nos están escuchando desde los diferentes países, desde nuestro observatorio. De igual manera, Costa Rica ha participado o participó en su momento en lo que es el Código Iberoamericano de Ética Judicial. Si aquí estamos hablando de género, tenemos que enlazarlo con lo que es la ética, porque no puede existir ética sin que se considere la igualdad de las mujeres frente a los hombres, una igualdad real. En cuanto al Código Iberoamericano de Ética Judicial, esa construcción se hizo desde los temas de cumbre, de los cuales todos los países participantes están integrando. Este código es fruto del desarrollo regional de la ética judicial. ¿Y a qué se está apelando básicamente en este código, en esta propuesta, que es una línea de ética para los diferentes países? Se está apelando al compromiso de ética de las personas juzgadoras de nuestro país, y la excelencia no es solamente en la calidad de la sentencia, pensando que sea bien razonada, bien motivada, sino además que considere todos esos compromisos internacionales que tenemos en CEDAW, en Belindo Pará, que no podemos dejarlos de lado en ninguna sentencia. La Comisión Iberoamericana o el Código de Ética formula la existencia de una Comisión Iberoamericana de Ética Judicial. Esta comisión es muy importante porque sirve de asesora para los diferentes poderes judiciales en las diferentes consultas sobre el tema ético. A veces se generan discusiones y es necesario hacer la difusión sobre las buenas prácticas que desarrollan los diferentes países de Iberoamérica. En el caso de Costa Rica contamos con un Consejo de Notables del Poder Judicial, Consejo de Notables en el tema ético, que tiene también equidad de género en su integración. Se cuenta con una comisión de ética y valores, la Secretaría Técnica de Ética y Valores, una comisión de transparencia y rendición de cuentas. En lo que se refiere al tema de género, también tenemos la comisión de género y diferentes subcomisiones que se dan a nivel regional. Recordamos en la presentación anterior, en la observación que se hacía desde el observatorio del informe del Estado de la Justicia,
Justicia una crítica en el sentido de que tenemos que desarrollar también las sedes regionales. En el caso del Poder Judicial de Costa Rica, el abordaje que se está haciendo en el tema de ética y de género se está haciendo también desde los diferentes comités que tenemos en los diferentes circuitos que integran nuestra institución. Sobre los principios de ética judicial iberoamericana que se desarrollan en este documento y que aplica para todos los países participantes en esta actividad y otros que lamentablemente no nos acompañan, tenemos los principios de independencia, imparcialidad, motivación, todos ellos enfocados al tema ético, pero igualmente podemos asociarlos a lo que es la necesidad de que se aplique la parte de género en nuestras sentencias. También dentro de los principios está la exigencia de conocimiento y capacitación continuo en el proceso para generar calidad y eficiencia en nuestros pronunciamientos, justicia y equidad. En el tema de equidad hablamos de género, como bien lo planteaba la magistrada doña Edith Rocío Rojas. En realidad no podemos tratar a todas las personas como iguales porque tenemos diferencias sustanciales. Otro de los principios es la responsabilidad institucional, responsabilidad enfocada de las personas juzgadoras, cómo tienen que responsabilizarse en el proceso de la atención de las sentencias y su involucramiento en las diferentes acciones del Poder Judicial para tratar de que sea una mejor institución, mejor desde la perspectiva de ética y de género también. El deber de cortesía, la integridad, diferentes principios que se están generando, la diligencia, la honestidad profesional. Dentro de la honestidad tenemos el deber también de que nosotros tenemos que estar al día de lo que son los convenios internacionales en estas dos temáticas que ahora nos da mayor interés. Es importante el planteamiento que hacía la magistrada Sara Veras en el sentido de todo este histórico que se ha dado en el tema de género. En estos momentos contamos nosotros con una filósofa de las mejores a nivel internacional, que es doña Adela Cortina. Doña Adela Cortina hace un replanteamiento del tema ético y ella nos plantea que las leyes se pueden eludirse, manipularse, tergiversarse, sobre todo por parte de los poderosos, señala ella. Por eso creo que la única garantía de que los derechos se respeten consiste en que las personas estén convencidas de que vale la pena hacerlo. Podríamos decir que una convicción moral vale más que 1000 leyes. Me parece que el planteamiento es el correcto. A veces en los poderes judiciales pretendemos tener muchas leyes. En el caso de nuestro país tenemos una ley sobre el tema de anticorrupción, tenemos leyes de control interno, tenemos leyes de ética, etcétera. Eso es muy propio de quienes somos especialistas en derecho. Sin embargo, la convicción moral es lo más importante para lograr una aplicación evolutiva y no hermenéutica, como señalábamos anteriormente, que en realidad es un retroceso de siglos atrás. En el caso del Poder Judicial de Costa Rica tenemos una buena práctica que es la construcción del Manual de Valores Compartidos, así lo denominamos, que está enfocado a lo que es la ética y su aplicación dentro del Poder Judicial. ¿De qué parte la construcción de esos valores compartidos? Primero, el momento ético. ¿Qué es el momento ético? Es la conducta humana previa al acto. Es decir, antes de que nosotros realicemos alguna actividad, alguna decisión, tenemos que pensar, tenemos que analizar las consecuencias de ese acto. Por eso el momento ético es muy importante y ahí es donde tenemos que reforzar las actuaciones de las personas juzgadoras, que es lo que nos interesa en estos momentos. En cuanto a ese manual de valores compartidos que tenemos, se llama valores compartidos porque no es solamente los valores que piense la institución que deben ser los correctos para el Poder Judicial, son los valores que las personas que trabajamos dentro de la institución estimamos que son los correctos y tenemos desde diferentes enfoques. Nos interesa en este momento de lo que la judicatura. Los valores compartidos básicamente identificados son, en nuestro caso, iniciativa, compromiso, responsabilidad, honradez, integridad y excelencia.
muy propios normalmente de las mujeres juzgadoras, no escapa también de los hombres en buena hora, pero tenemos que ir hacia esto. En realidad es una ética de mínimos el planteamiento que se está haciendo para que nosotros contribuyamos a la excelencia continua en nuestro quehacer. Hay un documento muy importante que se logró gracias a las diferentes deliberaciones de los países que participan en la cumbre, que se denomina el modelo de incorporación de la perspectiva de género en las sentencias. ¿Qué es el planteamiento que hace este documento? Es cómo lograr transversalizar la perspectiva de género en las sentencias. Esto no es sencillo porque del discurso a los hechos hay un gran abismo. Nosotros tenemos que empezar a concretar y esa es nuestra experiencia como personas juzgadoras. Cómo lograrlo ya propiamente en un documento sentencia que va dirigido a las personas usuarias. En primer orden, se señala en esta propuesta que cuando el objeto del proceso, que son los hechos, tienen una dimensión subjetiva que debe estar exenta en lo posible de patrones y roles sexistas en el proceso de admisión, recepción y elaboración de la actividad probatoria. O sea, no nos estamos refiriendo solamente a la etapa de emisión de sentencia, es en la recepción de pruebas. Encontramos en muchas ocasiones que llegamos a una audiencia de prueba y la persona que sale a atender la audiencia es un hombre que no es parte, busca uno quiénes son las intervinientes y no aparece la persona, dice no, es que es mi esposa, pero ella está haciendo el almuerzo, entonces yo voy a atender lo que es la recepción de prueba. Tenemos esa experiencia y creo que aquí es un deber de las personas juzgadoras empoderar a las usuarias mujeres y decirle a ese señor que en buena hora usted nos quiere colaborar, pero llame a su esposa, es su esposa quien es parte en este proceso y quien tiene que hablar y tomar decisiones y empoderarse sobre cuál es lo que se está discutiendo en el asunto concreto. Son asuntos específicos que nosotros tenemos que empezar a identificar y este modelo es fundamental, es bastante reciente, por cierto, que se aprobó. En segundo orden, se garantizan los derechos de las mujeres, especialmente cuando se habla de violencia intrafamiliar, sin obviar aspectos como el ciclo de la violencia, las relaciones de desigualdad de poder, la reincidencia de la persona agresora. ¿Por qué esto? Porque el abordaje que se puede hacer de un proceso en el cual se están discutiendo estos temas desde un tribunal integrado solamente por hombres o solamente por mujeres es muy diferente. Tiene que haber una equidad en la integración, tiene que haber en criterio hombres y mujeres o solo mujeres en este abordaje, especialmente personas que estén conscientes de lo que es el ciclo de la violencia, porque si no tenemos ese nivel de conocimiento, de capacitación continua sobre esos procesos, difícilmente hagamos el abordaje adecuado, seamos juezas o seamos jueces, independientemente de eso. De igual manera tenemos que aplicar el principio de inmediatez para asuntos relativos a lo que es la violencia de género intrafamiliar. Tiene que haber un proceso de involucramiento necesariamente, tiene que integrarse la perspectiva de género de manera transversal, donde se valore con más importancia la experiencia laboral y el desempeño que las publicaciones y el tiempo de docencia. Que este planteamiento que se está haciendo es es una buena práctica del Poder Judicial de Costa Rica, en el cual Corte Plena, que es nuestro órgano máximo, del cual la magistrada Edith Rocío Rojas forma parte, estableció en una política en concreto cuáles eran los lineamientos que tenían que darse para revertir este proceso que estábamos evidenciando en nuestra institución, en el cual muchas mujeres no participaban en los procesos de nombramientos en los concursos de los puestos de más alto nivel dentro de la institución, lo cual es realmente preocupante, porque no es solamente que no se designan mujeres, es que no participan mujeres, entonces había que instarlas a participar. Por eso es que en ese estudio estableció, es un acuerdo de Corte Plena donde se ordena integrar la perspectiva de género en forma transversal, donde se valoren con más importancia la experiencia laboral y el desempeño que las publicaciones y el tiempo de docencia. Para nadie nadie cuestionaría la importancia de que una persona juzgadora dentro de su currículum tenga diferentes publicaciones sobre los temas.
de clases, imparta lecciones en las universidades, esto es muy bueno, pero eso no necesariamente garantiza que sea una buena persona juzgadora. Es importantísimo, y esto tiene un enfoque de género también, el hecho de que tenga una buena experiencia laboral y un buen desempeño. Hablamos ya aquí de lo que es evaluación de desempeño. En esto creo que las mujeres, de acuerdo con este estudio, invierten más tiempo en lo que es las actividades dentro de la institución que en actividades fuera de la institución, por las diferentes actividades a las cuales tenemos que dedicarnos por la situación de la sociedad actual. También tienen que divulgarse resultados de la investigación para propiciar avances en el conocimiento de situaciones que se constituyan en obstáculos para alcanzar los puestos de alta jerarquía. Tiene que socializarse necesariamente para que seamos conscientes de eso. De lo contrario, simplemente no seguiremos participando en esos concursos y nosotras mismas nos vamos a poner más barreras de las que ya tenemos dentro de la sociedad. Tiene que instarse a las organizaciones gremiales a realizar acciones necesarias para estimular, informar y apoyar a las agremiadas para que postulen en esos diferentes puestos. Dentro del modelo que se está planteando de cómo incorporar la perspectiva de género en las sentencias, se establece que una recomendación es no utilizar lenguaje sexista. Esto es fundamental. Esto significa que tenemos que eliminar de nuestro pensamiento esas discriminaciones que a veces cargamos por nuestra formación. Eso tiene que quedar evidenciado, tiene que incorporarse las convenciones internacionales sobre derechos humanos de las mujeres ratificados por los estados. Básicamente hacemos referencia a CEDAW y a Belín do Pará. Tiene que evidenciarse en lo que es la fundamentación de las sentencias, porque tienen que visibilizarse. Nada hacemos con esos dos instrumentos internacionales que costaron tanto para que estén ahí simplemente. ¿Qué es lo que ha hecho el Poder Judicial de Costa Rica? Bueno, una buena práctica muy importante, y es que nuestro sistema electrónico, la mayoría de nuestros expedientes son electrónicos, evidencia expediente por expediente y sus diferentes características. Si se trata de una persona con discapacidad, aparece una imagen que le llama la atención, alerta a las personas juzgadoras de la prioridad que tenemos que dar. De la misma manera, en el caso de una situación de género, en el caso de una persona afrodescendiente, todas las poblaciones en condición de vulnerabilidad, a que hace referencia a las 100 reglas de Brasilia. Pero ¿qué logramos con darnos cuenta de eso? Bueno, la priorización que hay que darse. Acabamos de plantear una mejora que ya fue aprobada, en el sentido de que si un expediente está referido a una persona indígena, a una persona con discapacidad, se despliega inmediatamente toda la normativa nacional e internacional referida a los derechos de estas personas, incluyendo también todas las circulares y políticas de corte plena del Poder Judicial de Costa Rica, para que las personas juzgadoras tengamos herramientas para conocerlo. No todas las personas tienen la capacitación requerida en estos temas para lograr evidenciar estos derechos. También utilizar doctrina que incorpore derechos humanos de las mujeres, evitar el sexismo en todas sus formas en las diferentes resoluciones, tomar en cuenta que el principio de igualdad, no discriminación, equidad y valoración de las diferencias que hay entre las diferentes personas usuarias. Esto es fundamental, según nos señala ese modelo que ya estamos implementando en el Poder Judicial de Costa Rica, que cuando el objeto del proceso, que son los hechos, tienen una dimensión subjetiva, debe estar exenta en lo posible de patrones y roles sexistas que tienen que plantearse. Son aspectos, recomendaciones que ha hecho el Poder Judicial de Costa Rica que tienen que darse. Ya se ordenó que se socialice el documento, este documento fue aprobado el año anterior, que se socialice y que además se dé capacitación en todos los ámbitos jurisdiccionales de las materias que nosotros conocemos, las vinculadas con el Estado, contencioso administrativo, en la materia penal, la materia agraria, civil, laboral, en todas. Tiene que darse una capacitación sobre este instrumento, pues que se los recomendamos para profundizarlos. Sobre este estudio de que las mujeres no concursan puestos de alto nivel, eso tiene un impacto significativo en nuestro caso. En ocasiones se pretende que haya equidad
en la formulación de ternas, en los listados de las personas que concursan, y lamentablemente no hay suficientes mujeres que estén participando para lograr que se dé esta equidad de género en las propuestas respectivas. Por esta razón, hemos tratado de instar a las diferentes mujeres de todos los ámbitos que estén participando activamente en estos procesos. Algunos casos que podría hacer referencia, en el caso de Costa Rica, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia siempre ha tenido muy claro el tema de la equidad de género, pero hay algunas resoluciones que vale la pena mencionar. Cito en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso del campo algodonero que se dio, donde se hizo referencia al tema de género, al tema de feminismo, de los femicidios, de los feminicidios también, que ya estamos hablando de esos términos en la teoría de género, que tienen que abordarse debidamente. De igual forma, otras resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que nos hemos tomado muy en serio en el Poder Judicial de Costa Rica, y es el tema de los derechos de las mujeres indígenas, que la Corte Interamericana señala que en esos supuestos tiene que darse, para el pluralismo cultural, que es un nivel de exigencia, peritajes culturales en estos procesos, y en el caso de las mujeres indígenas, que tienen que ser personas traductoras mujeres. No es lo mismo que un hombre esté haciendo la traducción de lo que una mujer indígena está haciendo. O sea, no va a plantear el mismo mensaje que ella en su idioma le está exponiendo al tribunal que tiene que resolver su caso. Por eso la Corte Interamericana ha señalado, tienen que designarse personas, mujeres traductoras, en el caso de que las testigas o las personas usuarias sean mujeres indígenas. Esto es fundamental y lo estamos concretando en nuestras resoluciones. Otros casos interesantes, por ejemplo, en la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, tenemos un caso en el cual se hizo una contratación del padre, los hijos varones, con una empresa de energías limpias. La contratación que se hizo le permitía a la empresa atravesar diferentes fondos que eran del colectivo, en una copropiedad, pero también había una de las hermanas, era mujer. Simplemente la mujer no estuvo en las negociaciones, estaba en otras funciones, no la llamaron a las negociaciones. Cuando llega y se aborda el caso, la mujer dice, pero yo nunca participé en eso, yo nunca hice este tipo de contratación. ¿Cuál fue la participación, la visión que tuvo en este caso la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia? Aplicando el CEDAW, para la eliminación de todas las formas de discriminación con las mujeres, en sus apartados finales señala que en los procesos de contratación que se dé, tiene que visibilizarse la posición de las mujeres en este tipo de negociaciones. Y un contrato que tuvo tanto impacto económico se vino atrás precisamente por esta situación que se dio, porque no participaron a la mujer en la negociación. Esto no se hubiera evidenciado si no se tiene un alto nivel de sensibilidad en el tema de género, y es realmente un desafío muy grande que tenemos los jueces y las juezas en la emisión de nuestras resoluciones, en el abordaje que hagamos de los procesos. Para lograrlo necesitamos una capacitación continua. Ese es un principio precisamente del Código de Ética que nos obliga a la excelencia, y la excelencia también está en el respeto a los convenios internacionales de derechos humanos, en el respeto al derecho convencional. Tenemos que traerlo, que concretarlo, de lo contrario no evidenciaremos los derechos de estas personas. Creo yo que no solamente basta con eso, sino a nivel de los poderes judiciales que están participando y que estamos disertando sobre este tema. Con ocasión de la construcción de los planes estratégicos institucionales, tiene que guardarse un espacio. En el caso nuestro, en el plan estratégico actual y en la proyección que se está haciendo para el siguiente plan estratégico a partir del año siguiente, un eje transversal perfectamente identificado y visibilizado es el de género. ¿Qué logramos con eso? Pues logramos, saben ustedes, que el plan estratégico se deriva en los planes anuales operativos de las diferentes oficinas. Si están
están ahí, hay que hacer una construcción de los objetivos operativos estratégicos, que ya en el caso nuestro tenemos una propuesta que está perfectamente identificada, de manera que todas las oficinas están en la obligación de incorporar objetivos estratégicos de género dentro de sus PAOs. Es una manera de lograrlo. De igual forma tiene que transversalizarse el tema presupuestario, el presupuesto de las instituciones tiene que tener una sensibilidad en el tema de género. Porque esto, en el caso nuestro estamos tratando de que el Poder Judicial sea una institución proyectizada, que exista un portafolio de proyectos. Si una de las áreas estratégicas es género, este portafolio de proyectos necesariamente tendrá que identificar los diferentes proyectos que tengan la variable género. De lo contrario, tendría que rechazarse si estamos actuando en forma coherente con un plan estratégico institucional que tiene que respetar los objetivos de desarrollo sostenible que nos da este nivel de exigencia y especialmente las convenciones internacionales de derechos humanos, dentro de ellas las de género, que en el caso de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica son supraconstitucionales, es decir, están por encima de la Constitución Política de Costa Rica en tanto otorguen mayores derechos. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes.